Schwarzenegger. Y tengo el gusto, renovado por cierto, que me acompañe un amigo y periodista, Mariano Barrios. Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Charlie? Un gusto verte, ¿eh? Igualmente para mí. Bueno, había dos grandes temas, yo me extendí sobre uno, pero el otro está en el sur, ¿no? Está en los rastrillajes, en mansiones. Exactamente, bueno, el gobierno quiere mostrarse ajeno a ese tema, ¿no? A las investigaciones y los allanamientos que existen hoy en el sur. De todas maneras, es un tema que se le presta atención, aunque dentro del gobierno no quieren que se acelere ningún tipo de medida, digamos, desproporcionada en contra de Cristina Kirchner. Sería un problema político mayor, y además creo que tanto Mauricio Macri como Elisa Carrió quieren que el proceso, si tiene que terminar en Cristina Kirchner, hablamos de lavado de dinero, hablamos de corrupción, de dinero mal habido, de obras públicas y sobreprecios y de todo eso, quieren que sea con pruebas, por goteo, con persistencia en las investigaciones, y que esto tenga alguna resolución recién allí, el año que viene, quizás, ahora, o cuando el gobierno esté más fortalecido. Dos ideas de la investigación, ¿no? Un marihuana, un fiscal que va adelante, que ya cree que hay un contenido de pruebas importante, y Casanelo, que públicamente dice la presidenta, expresidenta, no está involucrada. Bueno, Marijuán imputó a la presidenta, lo que no se sabe todavía es qué va a hacer Casanelo con esa imputación, ¿no? Casanelo también intentó dar algunas respuestas y tranquilizar a la gente diciendo, bueno, vamos a hacer todo, va a llegar hasta donde tenga que llegar, la gente quiere resultados rápidos. Casanelo tiene que ir a verlo al Papa ahora en junio a una jornada jueces, ¿no? Con muchos jueces, una jornada sobre transparencia, sobre lucha contra el narcotráfico, lucha contra el lavado de dinero. Es decir, hay toda una presión sobre Casanelo importante. Me parece que lo que sí es cierto es que el caso todavía sobre Cristina Kirchner no va a recaer. Digo, la investigación seguramente va a tener muchos capítulos, seguramente se va a agotar en toda la familia Báez. Ahora, creo que si se reactiva UTESUR, la causa UTESUR, ahí sí es donde Cristina Kirchner y Máximo Kirchner tienen causa que ahora está con Ercolini. Que cambió de manos y está con Ercolini, se fusionó con otra causa por asociación ilícita en la compra del Hotel Los Sauces, que puede llegar a dar resultados más cercanos. Ahí sí se le pisan más los talones a la familia Kirchner, ¿no? Federico Pinedo, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo les va? ¿Son malos días para el gobierno? Son los peores que vamos a pasar. Por suerte estamos entrando en el último mes de inflación alta en la Argentina, y a partir del mes que viene se va a ver una caída muy abrupta. Así que bueno, estamos pasando un momento complicado, ¿sí? Nosotros no, nosotros también, pero digo, la gente está pasando un momento complicado. Bueno, el presidente dijo que le dolía tomar algunas medidas, y Pradguer reconoció que el 30% de la gente no llega a fin de mes con los salarios. Bueno, es muy triste, ¿no? La Argentina, que después de la mejor década en 100 años, en el valor de lo que la Argentina produce y exporta, tiene 30% de pobreza, un tercio de los argentinos que no cubre sus necesidades básicas. Entonces, esto sin duda es una situación dramática, pero eso se cura, se supera de una sola manera, creando empleo, y este es un gobierno que va a crear mucho empleo en lo inmediato y en los próximos años. Pinedo, Miguel Ángel Pichetto había dicho, el jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, hace un par de meses nomás, que a cambio de ayuda para las provincias el PJ le iba a dar gobernabilidad en el Senado al gobierno de Mauricio Macri. ¿Creen en el gobierno, en Cambiemos? Mauricio Macri cree que el peronismo rompió ese acuerdo, rompió ese pacto, y ahora está forzando situaciones con la ley de antidespidos, con el acto de la CGT y del peronismo que se convocó el viernes último. ¿Hay como una ruptura de acuerdos ahí? No creo. Yo lo que creo es que gobernabilidad quiere decir responsabilidad. Hay gente que dirige el gobierno nacional, tiene la obligación de llevar a buen puerto a la Argentina, tiene que tomar medidas que son desagradables, pero es necesario para pasar una situación grave que venía detrás, y que tiene que generar mucha expectativa positiva para adelante para que la Argentina y el pueblo tengan una vía de crecimiento, de expansión.
y empezar a dejar atrás el tema de la crisis. Esto pasa en el orden nacional y pasa también en las provincias, así que gobernabilidad en el sentido que se habló con el peronismo en el Congreso quiere decir seamos responsables, cuidemos los gobiernos de las provincias y de la nación con las limitaciones enormes que tenemos para que pasemos estos malos meses que estamos pasando y a partir de un par de meses para adelante empecemos a crecer juntos. Así que eso no de ninguna manera se rompió, la responsabilidad se mantiene. Pero el peronismo la ley laboral mucho, ¿no? creemos que es una mala ley, es muy fácil levantar una mano y votar y que te digan que viene, que este tipo que simpático que es, pero es mucho más difícil generar empleo, ¿no? Y cuando tenés un problema de empleo lo que tenés que hacer es generar empleo. Acá hay problemas de empleo focalizados en la construcción porque se paró la obra pública, se dejó de pagar el mes de agosto del año pasado, se empezó a destruir empleo violentamente a partir de septiembre del año pasado. 25.000 puestos de trabajo del año pasado se perdieron y 20.000 más este año. Entonces el tema de la construcción es un tema grave, por suerte ya se está dejando eso también atrás y empieza la obra pública en la Argentina en los próximos días. Y después hay temas puntuales, el tema de la caída de compras de Brasil es un tema importante, el tema de la caída del precio de petróleo de exportación es un tema importante para la Patagonia, no es una cantidad enorme de gente, pero es importante para la Patagonia. Entonces son esos temas puntuales que el gobierno busca darle soluciones concretas. Federico. Pero es una mala ley, sencillamente, en nuestra mirada, que es más productivista y de generación de empleo que de decir seamos simpáticos. ¿Y si la ley sale? Si la ley sale hay que ver cómo sale también, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos la obsesión es generar trabajo. Entonces, todo lo que se haga para destruir trabajo es malo, ¿no? Esto se aplicó ya en la hipercrisis de la Argentina, en el 2001. Se dijo cuando pase el desempleo del 10% se empieza a aplicar la doble indemnización. El resultado de esa medida, como recordó quien la implementó, que es Labaña, Roberto Labaña. fue que durante 3 trimestres, durante 9 meses se destruyó empleo en la Argentina. Entonces, Labaña dice, eso es un error nuestro, no hay que repetirlo. Pero bueno, me parece que por una cuestión más política que práctica, se impulsó esto y acá estamos. Perdóname, Sí. una pregunta de mi sentido común que debe ser una respuesta obvia. ¿Por qué aumentaron las naftas justo hoy? No tengo la más remota idea, pero... ¿Te vio el tole-tole de la capital? Sí, ¿no? por supuesto. Sí, además el precio es muy alto. Lo que sí sé es que se está subsidiando a un segmento de la industria petrolera que es la que exporta cierto tipo de petróleo, que cayó mucho su precio, no se puede exportar, y eso obligaría a generar muchos despidos, entonces están tratando de... ¿No hubiera sido haya un gesto postergarlo unos días después del reclamo que hubo? Puede ser. No, me llamó la atención porque Pinedo hablaba del 2001 y ejemplificando con ejemplos históricos se pueden llegar a buenas conclusiones. Y en el 2001 lo que ocurrió fue también un brutal ajuste. En realidad el 2002, ¿no? Lo Sí, hizo 2002. Dualde. Producto de la crisis del 2001, Dualde asumió el 2002. Lo que ocurre ahí es que Dualde también tuvo que hacer un ajuste, una devaluación del 300%, una inflación que llegó a un pico del 40% en los primeros 3 meses. Pero ¿qué pasó? Ahí Dualde hizo contención social con el plan Jefes y Jefas y mesa del diálogo con la iglesia, los sindicatos, las empresas. Es decir, generó un involucramiento de muchos sectores, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? Digo, ¿no le está faltando al gobierno de Mauricio Macri estas dos cosas? Un plan político para contener a los distintos sectores que están en conflicto, como por ejemplo ocurrió en el paro, y por otro lado, medidas más efectivas de contención social. Para evitar estas crisis, ¿no? La Argentina, nosotros creemos que va a ir para arriba muy rápidamente y muy fuertemente. Entonces, en la medida que generemos un estado psicótico, es decir, nos estamos yendo al demonio, tenemos que hacer algo para parar todo esto que se va a destruir, a lo mejor logramos que se destruya, digamos. Y lo que creemos realmente es que no está para destruirse, está para crecer mucho. Entonces... no queremos generar una especie de psicosis de destrucción que creemos que no es la realidad. Es decir, comparar la sensación psicológica tuya y mía que tenemos ahora, comparada con la que teníamos en el 2002,
la verdad que es incomparable. En ese momento se tomó una medida y la mitad de la Argentina pasó bajo el nivel de pobreza al día siguiente, ¿no? No se sabía dónde estaba, no había piso en la Argentina. Eso no es la situación actual, pero digo, si lo que tenemos que hacer es generar optimismo, inversión, generación de empleo a corto plazo, y lo podemos hacer, entonces no hagamos lo contrario, decir, bueno, nos estamos por ir todos al demonio. No es verdad, no es verdad. Para ustedes y sería negativo decirlo. Pero para el gobierno no hay posibilidad que en el segundo semestre no nos vaya mejor. No hay posibilidad, estamos haciendo las cosas para que nos vaya bien, y cuando uno hace las cosas profesionalmente, los resultados se dan, porque no es un tema de magia, es un tema de disciplina, de seriedad, de austeridad. No, es que yo creo que las medidas macroeconómicas, creo que las que está tomando Macri son más o menos las mismas que las que hubiera tenido que tomar Sergio Massa o Daniel Scioli. Tiene una diferencia. No hay mucha diferencia. El ajuste se tenía que venir. Nadie está cuestionando eso, pero me parece que los meses que hay de aquí a que se ponga en marcha una obra pública con expedientes, con licitaciones, la inversión que anunciaron el otro día en Molinos, es decir, muchas inversiones se anuncian, pero la puesta en marcha y la búsqueda de personal de las empresas tarda un tiempo, son 6 meses, 8 meses, y puede ocurrir que en ese tiempo se empiece a desgastar la credibilidad del gobierno. Por eso digo, el tema de la contención, mientras se puede transcurrir ese puente, esa transición, ¿no? Hay una diferencia entre el gobierno de Macri y los eventuales gobiernos de otras personas que hubiera habido, y es cuál es el optimismo, la esperanza, la sensación de que ahora de verdad hay una gran oportunidad para la Argentina, dicha acá y en todo el planeta, ¿no? Hoy estuve almorzando con Carlos Slim, el mexicano. Una enorme oportunidad para la Argentina, una enorme oportunidad en los vínculos con México y en general. Entonces digo, la diferencia es esa. ¿Cuánto optimismo estaría generando el kirchnerismo en este momento en el gobierno? Yo creo que no lo mismo que nosotros, pero bueno, no me pongo a opinar. Lo que quiero decir es, vamos para arriba, no vamos para abajo. ¿Y van a negociar con Massa la ley de antidespidos? Pues el hombre a convencer, ¿no? Por supuesto, Massa no es el hombre a convencer. Hay que convencer a los diputados, a la mayoría de los diputados. Massa tiene un bloque importante en la Cámara de Diputados y muchos del sector de él, como algunos del Frente para la Victoria en el Senado mismo, se preocupaban por las pymes y se preocupaban por los que trabajan en negro y se preocupaban por los que no tienen trabajo, y entonces esos son los sectores más vulnerables y esos son los que tenemos que proteger, ¿no? Entonces hay una serie de propuestas para aumentar el empleo, para promover el empleo. Y eso me parece que enriquecería el proyecto. Ahora, Federico, hubo un acto sindical importante. Muy importante, muy importante. ¿El gobierno cómo lo toma? ¿Indiferencia? ¿Lo tiene en cuenta? ¿No lo tiene en cuenta? ¿Son los mismos de siempre? No. ¿A Cristina no le hacían paro? A mí personalmente me pareció muy bien el acto. Me parece muy bien que se una el movimiento obrero responsable que hay en la Argentina, que con el sector del trabajo es que hay que sacar la Argentina para adelante. Han hecho una manifestación muy importante, han cuidado los intereses de sus representados, de los trabajadores, están preocupados por cuidar el empleo, así que como compartimos eso, están preocupados por la inflación, que es una fábrica de pobreza, la inflación. ¿Están a favor de la ley ustedes, no? ¿De qué ley? De despidos. Ellos sí, me parece que están equivocados en eso, pero tienen objetivos que son comunes y con los que tenemos que trabajar. Así que a mí me pareció un gran acto, un acto importante. No es fácil movilizar a más de 100.000 personas en la Argentina en ningún momento. ¿Usted cree que hay una intención desestabilizante en el peronismo? No, para nada. Puede ser que hay algunos sectores extremos que sí. La mayor parte del peronismo considera que el peronismo es una parte esencial del sistema democrático argentino y que por lo tanto tiene una enorme responsabilidad, entre otras cosas porque tiene mayoría en el Senado por lo pronto. Y va a ser una parte importante del sistema democrático. Y hay un grupo que es un grupo extremista que dice que quiere que a la Argentina le vaya mal. Y bueno, pero eso no es el peronismo, esos son grupos extremos del kirchnerismo que es otra cosa distinta, así que no. O sea, el peronismo no quiere que le vaya mal al gobierno, pero el kirchnerismo sí. Sí, algunos sectores del kirchnerismo sí lo han manifestado públicamente. Federico, entre las expectativas argentinas de los últimos meses
ha crecido el tema de la corrupción. El tema de la corrupción graficada en gran parte por lo que es Cristina Fernández de Kirchner, la banda de Santa Cruz, pero que también afecta al PRO en el tema de los Panama Papers. ¿Cómo está viendo eso? Me parece que es un clásico eso, ¿no? Es como cuando, qué sé yo, viene alguien y te roba tu saco, te pega, te tira el pelo, y después viene otro y dice, bueno, está bien, pero ese le ensució cuando pasó al costado. Bueno, digo, no es todo lo mismo la Argentina, afortunadamente no es todo lo mismo. Y el gobierno tiene que hacer un enorme esfuerzo para mostrar transparencia y no corrupción y castigar con más dureza a los propios que a los ajenos en materia de corrupción. Así que yo creo que ahí estamos trabajando seriamente. Y quiero mezclar con los Panama Papers, porque hay un señor que antes de casarse, un señor que todavía no era su suegro, hizo una cosa en Panamá, y decir que eso es lo mismo que agarrarse una bóveda de plata del gobierno, bueno, la verdad que no es lo mismo. Entonces, creo que hay un poco de confusión en ese sentido, pero ya se explicó lo de Panama Papers, el presidente no tiene nada que ver con empresas en Panamá. No es dueño, no tiene cuentas, declaró lo que tenía que declarar en su declaración ante la DGI, no hay nada que ocultar, así que estamos tranquilos nosotros con eso. Pinedo, ha sido un gusto que haya venido, muy amable, que tenga buenas noches.